Esta es la nueva BH E-Links Plus SL y lo primero que os podemos decir de ella es que el apellido SL os puede confundir, porque ni en batería, ni en potencia de motor, ni en equipamiento, ni en funcionamiento en marcha hay recortes que condicionen ninguno de esos apartados respecto a una Full Power. Si a eso le sumamos que su peso es bajo dentro de las e-bikes Full Power, lo que sí da un poco más de sentido a ese apellido SL, tenemos un conjunto sorprendentemente competitivo en todos los apartados. La BH E-Links Plus SL es una de esas bicis que nos permite comprobar el gran salto adelante que han dado las e-bikes de alto rendimiento en muy poco tiempo. De entrada vale la pena comentar que BH es una marca en la que las e-bikes juegan un papel especialmente importante. Apostaron por ellas cuando muy pocas marcas lo hacían. Su primera e-bike llegó en 2008 y durante todo ese tiempo no han parado de crear modelos de todo tipo e incluso su propio motor y baterías, algo de lo que pueden presumir muy pocas marcas. Tenéis la X-Step para superenduro con 160 mm de recorrido trasero, motor Shimano y batería extraíble de 720 Wh. La Atom X para enduro con 160 mm de recorrido, motor Brose y batería de 720 Wh. La E-Links Trail con 150 mm de recorrido usa el propio motor de BH en su segunda generación con batería interna no desmontable de 540 Wh. La E-Links Race es de 120 mm de recorrido trasero y con el mismo motor de BH y con batería de 540 Wh para uso down country. Y la E-Links Plus con versiones enduro y trail de diferente recorrido, motor Shimano y batería extraíble de 540 Wh. Ahora llega un modelo más, la BH E-Links Plus SL, que toma la filosofía inicial del modelo ya existente y afina todos los detalles posibles para hacerla más ligera sin renunciar ni a potencia ni a autonomía. Es importante que el apellido SL no os confunda. No estamos ante una de esas nuevas e-bikes con motores de menor potencia o equipados con baterías pequeñas. De hecho, ni siquiera ha hecho concesiones en el equipamiento en busca de bajar peso, aunque su peso final sea de 19 kilos. En la BH E-Links Plus SL se usa el motor Shimano EP801 con toda su potencia y características habituales que encontramos en cualquier e-bike Full Power, porque de hecho la E-Links Plus SL entra dentro de esa categoría Full Power de lleno, tanto por el motor como por el hecho de usar una batería interna de 630 Wh. En busca de reducir el peso, el tubo diagonal de la BH E-Links Plus SL pasa a ser recto, eliminando la curva característica de su hermana no SL, y su batería pasa a estar totalmente integrada en el cuadro, sin posibilidad de desmontarla rápidamente. Ya veis, apellido SL, pero motor y batería Full Power. Como no, su cuadro es de carbono y usan toda la tecnología en el tratamiento de este material que tienen, incluyendo su proceso de fabricación HCIM, en el que usan moldes internos capaces de eliminar imperfecciones y lograr mejores resultados también en el interior del cuadro. Una forma de limar gramos a la báscula. Aunque lo más llamativo de su construcción es el uso de carbono que denominan Ballistic Carbon y cuya principal propiedad es que es más resistente a los impactos. Como ya es habitual en BH, han usado su sistema de cableado interno por la dirección que se combina con el sistema de bloqueo de Acros que deja 120 grados de movimiento libre y evita que el manillar pueda golpear el tubo superior. Es un bloqueo con más movimiento libre que otros más restrictivos que hemos probado. Se usa la propia potencia de BH que no requiere araña y que permite usar su sistema de herramientas integrado en el tubo de dirección, el FIT. Eso sí, informaros de cómo es su funcionamiento a la hora de ajustar, con 3 tornillos diferentes que se deben apretar en un orden concreto si no queréis dañarla. El tubo de dirección ha ganado algo más de carácter con una nueva forma que lo dota de un relieve adicional a la llegada del tubo diagonal. Es precisamente el tubo diagonal donde hay más novedades. El diseño de tubo diagonal curvado que BH usa en otros modelos no siempre gusta a nivel estético. En la E-Links Plus SL han optado por un tubo diagonal recto y han integrado la batería en su interior. Más allá de la estética, son medidas para reducir el peso del cuadro. En esa misma línea, la violeta del sistema, de dimensiones generosas y muy robusta, es de carbono y solo el extensor del amortiguador es de aluminio. En esa violeta han ocultado los tornillos de fijación de la vista, quedando todos por la cara interna y sumando puntos a la línea limpia que tiene el cuadro. El anclaje de la violeta se hace en un saliente del tubo de sillín, cuya línea encaja con el aumento en anchura que tiene de camino al pedalier. Esas formas de tubo de sillín son el rasgo más característico del cuadro. En la parte delantera encontramos un tornillo que nos permite fijar el soporte para usar la batería externa X-Pro de la propia BH y que de esta forma
También nos permite llevar un bidón con agua en su posición habitual. Una buena solución que seguro que muchos apreciarán. Algo importante y muy poco común es que esa segunda batería no necesita un cable para conectarse a la bici, algo que deja un look limpio incluso con la batería externa y que elimina problemas de ruidos del cable al golpear el cuadro o posibles enganchones del propio cable. En cuanto a cierre de sillín, hace tiempo que BH lo integra por completo en el cuadro y una pequeña tapa de plástico tapa su tornillo de apriete. Ni en esta ni en ninguna de las otras BH que hemos probado con el sistema hemos tenido problemas con que la tija se moviese. Los tirantes son de una medida generosa y van unidos por un puente entre ellos en otra solución en busca de mejorar la rigidez. El paso de rueda no es el más generoso que hemos visto, pero es suficiente para neumáticos de hasta 2,4. BH va sumando rasgos de diseños propios a todas sus bicis y el soporte de la pinza de freno trasera, con un pilar de grandes dimensiones para el tornillo inferior, parece ser otro de esos elementos identificativos de las nuevas bicis BH. Llegamos al eje de la rueda trasera y tratándose de una BH de doble suspensión, solo nos podíamos encontrar el punto de giro característico del sistema de suspensión Split Pivot que usan en todas sus dobles. BH tiene una enorme experiencia con él y su uso les permite contar con un sistema de suspensión trasera con mucha independencia entre las fuerzas de pedaleo o frenada y el propio sistema de suspensión. Por simplificar su funcionamiento, os diríamos que tenemos la mayor parte de ventajas de un sistema de pivote virtual, de los que emplean dos bieletas, pero con una simplicidad y peso próximos a un sistema monopivote. La E-Lynx Plus SL tiene dos versiones de recorrido trasero diferentes con el mismo cuadro, la Trail, que es la que hemos probado nosotros, con 140 mm de recorrido trasero, y la Enduro, con 160 mm de recorrido trasero. En esa parte trasera hay una novedad que no se ve pero se siente. Usa un eje trasero Super Boost de 157 mm de ancho en lugar de los 148 mm del Boost convencional. Gracias a ello se aumenta la rigidez del cuadro y también se pueden construir ruedas más sólidas a la vez que se mantiene un buen paso de rueda con vainas cortas. Es una medida especialmente lógica para las e-bikes, aunque tenemos el punto negativo de que, bien, es otra medida más y no vas a poder usar ruedas traseras Boost convencionales. La apatía de cambio no es UDH, así que te deberán gustar los cambios Shimano porque toda su gama va equipada con ellos. Las vainas son simétricas, de una sección generosa y con un protector en la vaina de la transmisión liso, sin esas ondulaciones tan de moda que ayudan a reducir el ruido de la cadena. Y otro tras la caja de pedalier para proteger el punto de giro principal. Un detalle que nos ha gustado ver es cómo han añadido una guía para el latiguillo de freno trasero y el cable del sensor de velocidad para que se mantengan en su lugar. Con la pinza de freno sobre el tirante, el latiguillo tiene que hacer una curva larga y en otras bicis eso acaba haciendo que tenga mucho margen de movimiento y una estética dudosa. Ese pequeño detalle lo sujeta de forma segura. Si habéis seguido los últimos lanzamientos de BH, han pasado a crear un punto de giro con ejes pasantes sobredimensionados y aumentando considerablemente la rigidez de la zona. La E-Lynx Plus SL no es una excepción y como veréis en las conclusiones en marcha, la rigidez es un aspecto clave en su feeling sobre el terreno. Lo que nos encanta es la forma en que han ocultado el punto de carga de la batería, con una tapa de goma justo en el eje del punto de giro principal. Está tan bien hecho que si no conoces la bici y te dicen dónde está, cuesta adivinarlo. La tapa encaja a la perfección y el diseño no podía ser más integrado. Cerramos el repaso al cuadro con otros dos detalles muy buenos: el guiacadenas propio que han diseñado, siempre bienvenido y que si no te gusta puedes desmontar, y el protector de motor perfectamente integrado con las líneas del cuadro y con muy buen acabado. El dato que quizás esperabas: el cuadro sin amortiguador pesa solo 2,1 kilos, una cifra muy buena, especialmente considerando la excepcional rigidez que tiene en marcha. En BH tienen su propio motor, una apuesta arriesgada que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hay mucha gente que quiere una e-bike con un determinado motor, y para ellos buena parte de sus e-bikes equipan motor Shimano EP801, todas las consideradas full power. Es el que usa esta BH E-Lynx Plus SL y lo hace sin ningún tipo de restricción, con sus 85 Nm de par máximo disponibles siempre. Cuando decimos siempre, es siempre, incluso cuando estamos usando la batería externa X Pro para alimentar el sistema. Eso es gracias a la tecnología de descarga dual de BH que permite que el motor siempre tenga la energía necesaria para rendir al máximo. Sobre la batería, es propia de BH y su tamaño no ha cambiado, pero sí su capacidad. En las dimensiones en las que antes tenían una batería de 540 vatios hora, ahora tienen una de 630 vatios hora,
un 17% más de capacidad en el mismo tamaño. ¿Cómo lo logran? Simple, con el uso de las nuevas celdas 21700 de 5,8 amperios, que tienen una mayor densidad energética. Así que la batería de la E-Lynx Plus SL iguala la densidad energética de las mejores baterías existentes en el mercado. La lógica hace pensar que el resto de e-bikes con baterías propias de BH también mejoren en ese aspecto en sus próximas actualizaciones. La batería externa X-Pro tiene 180 vatios-hora, con lo que podemos llegar a los 810 vatios-hora de capacidad entre ambas. A nivel de configuración de los modos, BH ha creado dos perfiles por defecto para simplificar las cosas a los usuarios que no quieren meterse a tocar ajustes con la aplicación de Shimano. Por un lado, el perfil Full Power, centrado en disfrutar de la máxima potencia del motor. Por otro lado, el perfil Endurance, ideado para sacar el máximo partido a la batería. Ambos con los tres modos de funcionamiento habitual de Shimano, Eco, Pista y Boost. Pero Shimano ofrece una infinidad de posibilidades en personalización de los modos, tanto en cantidad de modos que podemos tener como en los parámetros de potencia y aceleración de cada uno de ellos. Con su app es muy sencillo experimentar con ello, pero los que han creado BH por defecto son un buen punto de partida para la mayoría. BH incluye de serie el display EN600, con el que tenemos una información detallada del nivel de batería, el modo que usamos y acceso a configuraciones del sistema desde el propio display. Nos parece imprescindible, puesto que el mando remoto que tiene, aunque incluye luces LED, ofrece una información muy limitada y desde nuestro punto de vista insuficiente para poder rodar solo con el mando remoto y sin el display. También hay la posibilidad de conectar un ciclocomputador compatible, como los Garmin. En cualquier caso, es un punto fuerte que incluyan el display de serie. Basta que miréis modelos BH de hace años para comprobar que siempre ha sido una marca que ha apostado por lo que ahora se conoce como geometrías progresivas y que se aplican a prácticamente todos los modelos nuevos. Ángulo de dirección relajado, reach largo, vainas cortas, ángulo de sillín vertical, todo ello lo tiene la BH E-Lynx Plus SL y no es ninguna novedad para BH. De la geometría de este modelo destacaríamos las vainas de solo 440 mm, en línea con una bici trail o enduro convencional. Esta es la geometría completa de la trail en sus 4 tallas con sus horquillas de 140 mm de recorrido. Las diferencias entre la geometría de la trail y la enduro se deben al uso de una horquilla de más recorrido en la enduro. Aquí tenéis la geometría de la versión enduro con horquilla de 160 mm de recorrido. Tenemos 4 montajes de la BH E-Lynx Plus SL Trail y 3 montajes de la BH E-Lynx Plus SL Enduro. En nuestro caso hemos probado la tope de gama, la E-Lynx Plus SL Carbon 00, que tiene un montaje impresionante y que deja el peso en la franja de los 19 kilos. Lo hace con un equipamiento que no recorta en nada. Por ejemplo, para tener 140 mm de recorrido en la suspensión delantera, podían haber optado por la Fox 34, pero han escogido la Fox 36, más rígida y sólida en uso exigente. Lo mismo con los neumáticos, donde tenemos unos potentes Maxxis High Roller 2 de 2.3, más pensados para un uso Gravity que rutero. Las ruedas Raceface Next 31 nos han gustado especialmente y tienen sus espectaculares bujes Baud, obviamente con llanta de carbono. Tenemos frenos XTR de doble pistón y grupo Shimano XTR completo, con la tija Bike Yoke Revive de 160 mm de recorrido. Complementamos un equipamiento impresionante con un precio de 10.999 euros. En este montaje se incluye la batería externa X-Pro. La E-Lynx SL Plus Trail 8.6 mantiene suspensiones Factory con grupo Shimano XT completo y ruedas Raceface Turbine 30 TR con batería X-Pro incluida y un precio de 9.799 euros. La Trail 8.5 es la siguiente y pasa a usar amortiguador Performance, eso sí, manteniendo la horquilla Factory. Usa grupo Shimano XT con manetas LX y ruedas Raceface A-Effect, con tija también Raceface por 8.499 euros. También incluye la batería externa. Y la Trail 8.4 es el modelo de entrada con suspensiones Performance, ahora con ruedas Raceface ARC 30 y grupo XT con Deore por 6.999 euros y sin batería externa. Llega la hora de probar a BH E-Lynx Plus SL Trail y lo primero que os podemos decir es que tanto las siglas SL como el apellido Trail pueden confundir un poco. Por un lado, las siglas SL se justifican por la ligereza mejorada del cuadro, pero no hay que entenderlas como un recorte ni en potencia del motor ni en capacidad de batería. Es una full power ligera, no una e-bike con motor o batería pequeños, por llamarlo de alguna forma.
En cuanto a lo de trail, los 140 mm de recorrido es lo que más trail tiene la bici, pero en marcha se siente como una auténtica enduro potente en muchos aspectos. De entrada, el sistema Split Pivot y su eficacia hacen que esos 140 mm de recorrido sean mucho más aprovechables en muchas más situaciones, y que la sensación final sea de tener más recorrido que esos 140 mm. Nos gusta especialmente cómo la suspensión sigue trabajando mientras frenamos con intensidad o cómo podemos pedalear con eficacia en tramos técnicos mientras la rueda dibuja muy bien el terreno. La eficacia del pedaleo no se suele apreciar mucho en las e-bikes porque parece que el motor lo tape todo, pero cuando la tienes a tu favor ayuda en muchas situaciones, incluyendo un aumento en autonomía. De hecho, aunque el recorrido sea el mismo en las dos ruedas, la sensación es que la suspensión delantera no puede seguir el ritmo de la trasera y que algo más de recorrido le vendría bien. Y eso que tenemos una horquilla Fox 36 con su plus de rigidez respecto a una 34. En uso puramente trail, que es para lo que se enfoca este montaje, os diríamos que va sobrada en todos los aspectos. Tanto que acabamos dándole un uso más próximo al enduro, en el que sorprendentemente se defiende muy bien. En gran parte se debe a la enorme rigidez del cuadro, que se traduce en poder rodar por zonas muy rotas con total precisión en las trazadas. La parte trasera de la bici es de las más rígidas que han pasado por SMTB entre las e-bikes. La rigidez de la E-Links Plus SL la apreciarán aún más los bikers de peso elevado o los que tengan una conducción agresiva, además de abrir la puerta a ese uso más radical para el que probablemente sea aún mejor la versión enduro con más recorrido. Pero contar con la agilidad adicional de su bajo peso para una full power y la posibilidad de rodar por zonas más técnicas es una combinación muy tentadora. Incluso el resto del equipamiento de la trail acompaña en ese uso exigente, por ejemplo los neumáticos más Gravity que rodadores. Con esto os queremos decir que es una trail más tirando al lado enduro que no una trail tirando al lado down country. Sobre la batería, hicimos nuestro test habitual de rodar hasta agotarla en un entorno con mucho desnivel y sin superar nunca las 150 pulsaciones, para asegurarnos que no nos pasamos a la hora de aportar empuje. El resultado fue una salida de 2.300 metros de desnivel positivo y negativo en senderos muy exigentes, rodando mayoritariamente en modo pista, con el boost para los tramos más inclinados únicamente. Una muestra de autonomía en uso real. De resto, no nos gusta el mando remoto Shimano, el peor en ergonomía entre los mandos remotos de motores conocidos, con botones muy pequeños en una superficie plana que nos llevó a equivocarnos cuando queríamos cambiar de modo en situaciones complicadas. Con guantes en invierno será aún peor. En definitiva, con la BH E-Links Plus SL tenemos un cuadro con una rigidez excepcional que ayuda a tener una conducción precisa y a meternos en tramos complicados con confianza. Una suspensión trasera muy eficiente en todas las situaciones y un peso contenido dentro del segmento Full Power. El modelo Shimano, con toda su potencia y una capacidad de batería sorprendentemente grande viendo su tamaño. Con un equipamiento cañero, su uso puede ir incluso más allá del trail sin problema y solo el recorrido de la horquilla nos limitará en algunas situaciones. A nivel estético cada uno tendrá su opinión, pero nos parece la e-bike de BH más bonita e integrada. ¿Para quién es esta bici? Para esos bikers que quieren una e-bike con un peso manejable, una buena autonomía y lista para un uso exigente, pero que no necesitan la sobreconstrucción de los modelos de enduro más potentes. Aunque se llama Trail y SL, va mucho más allá de esos dos calificativos.